Jóvenes señoritas, muy buenos días. Vamos a comenzar con nuestra clase y vamos a dar continuidad a los temas que ya habíamos estado tocando. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el descubrimiento de lo invisible, que tiene que ver más que todo con la evolución de los descubrimientos que ha tenido lugar la célula como tal y qué elementos se han ido evolucionando, elementos prácticos para dar un estudio más continuo con lo que respecta a la célula. Antes de empezar nuestra clase, vamos a leer este pensamiento que es sumamente interesante para que nosotros podamos dar continuidad. El que estudie más profundamente los misterios de la naturaleza comprenderá más plenamente su propia ignorancia. Comprenderá que hay profundidades y alturas que no puede alcanzar, secretos que no puede penetrar, vastos campos que están delante de él sin explorar. Cuando hablamos de todo lo que es el mundo de la unidad básica de vida, que es la célula, estamos hablando de un mundo inmenso, realmente tan grande que para poderlo estudiar de una sola no se puede. Es por eso que el campo del estudio de la biología necesita de ciencias multidisciplinarias que puedan dar lugar al estudio tal cual como es la célula y todos los elementos, todas las funcionalidades que ésta forma. Pero antes de hacer el estudio de la célula, tenemos que ver un poquito el estudio del microscopio, que ha sido uno de los elementos que ha servido durante toda la historia para poder estudiar a profundidad la composición, la funcionalidad de la célula como tal. Ustedes sabrán que nosotros cuando hacemos observaciones a simple vista, tenemos muchos elementos del microcosmos que observar. Sin embargo, nuestra limitación ocular siempre va a estar presente porque no a simple vista vas a ver, por ejemplo, las bacterias, no a simple vista vas a ver los elementos que tiene un virus, etc. Entonces, para eso se han ido haciendo estudios, para eso se han ido haciendo investigaciones y esa investigación consiste precisamente en esta evolución que tiene el microscopio, ¿no? Vamos a ir viendo, por ejemplo, desde el año 1590 hasta más o menos el siglo XX, cómo ha ido evolucionando lo que es el microscopio. Ustedes ya le han dado una leída y vamos a dar pinceladas con respecto a esto. Zacharias Jensen, quien fue uno de los primeros o pioneros en hacer uso del microscopio, ya ha dado hincapié a iniciar una evolución masiva en todo lo que tiene que ver en la observancia de elementos diminutos. A Zacharias Jensen le sigue Galileo Galilei, ya un gran astrónomo italiano que creó el microscopio como tal y que este elemento que Galileo Galilei en los años 1610 ayudó a observar elementos y estructuras de animales demasiado pequeños, ¿no? Entonces, estos dos grandes teóricos han ido dando el inicio de todo lo que ha sido el estudio del campo del microscopio. ¿Con qué objeto? Con el objetivo de ir estudiando los elementos diminutos para su comprensión misma en la investigación que ellos realizaban. Ya por los años 1650 entra Robert Hooke, quien fabricó el microscopio de doble lente. Miren cómo cada año que va pasando o los años que van transcurriendo en el estudio del microscopio van aumentando elementos que puedan ser útiles para su estudio, ¿no? En el caso de Robert, por ejemplo, descubrió, o sea, él aumenta lo que es el doble lente, descubren los fragmentos de corcho, ¿ya? Entonces, y le denomina a su trabajo celdillas o células. ¿Por qué? Porque eso es lo que va observando. Ya por los años 1674, Anton Van ¿ya? Va haciendo todo lo que son los aumentos en todo lo que es el lente y se van observando ya incluso los diseños más diferenciados con el objeto de ver microorganismos que le permitan hacer el estudio en el ámbito de las bacterias, de los glóbulos rojos también. Este invento de Anton Van
es mucho más trabajado ya por los años 1831 con Robert Brown, quien descubre, en el caso del estudio de la célula también, un corpúsculo en el interior de las células epidérmicas. ¿Y para qué? Para hacer el estudio de cada elemento, en este caso de Robert Brown, el núcleo celular. Lo que él quería investigar es cómo se ven los núcleos celulares y demás, y va haciendo más sofisticado su trabajo en función al microscopio. A este mismo trabajo se aumentan mucho más elementos ya por los años 1838, que no pasan muchos años del descubrimiento de Robert Brown, con Matthias L. Sheldon, quien estableció que todas las plantas están formadas por unidades llamadas células. Ya desde el año 1831 en adelante se va adquiriendo mayor fuerza en hacer que el microscopio sea un trabajo más elaborado, precisamente para estudiar la composición, la morfología de todo lo que es la célula. Como van viendo, en el año 1839, con Jan Evangelista, quien inventó el microscopio como un instrumento que sirve para hacer cortes muy finos de tejidos para observar el microscopio, descubrió el contenido celular al que le dio el nombre de protoplasma. Entonces se van investigando más elementos incluso de la célula. En los años 1855, Rudolf Virchow, ¿qué hace? Aportó el principio de toda célula procede de otra célula preexistente. Con el mismo estudio que se hace con los diferentes microscopios, se llega a una gran conclusión. Toda célula preexiste a partir de otra célula. Cada uno de estos estudios que se han hecho en los diferentes años se han hecho con el fin de estudiar a la célula, pero desde proximidades visuales más agudas, para que éstas puedan ser estudiadas de forma más precisa. Ya por los siglos XX, ya, entonces aparecen microscopios mucho más sofisticados. Por un lado, inventaron lo que es el microscopio óptico, pero más adelante se inventa lo que son los microscopios electrónicos, que tienen mayor transmisión, mayor visibilidad de elementos mucho más diminutos. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros somos seres u organismos vivos formados por unidades básicas de vida llamadas células. Y esas unidades básicas van a formar prácticamente a todos los seres vivos. La célula, al ser una unidad de vida más pequeña y definida, va a ser la parte elemental de la vida. Una célula cumple la función vital de ser vivo. Y las células se originan siempre de otras células preexistentes. O sea, no de la nada va a aparecer una célula. Ya estas se generan de una célula viva para terminar siendo una célula viva. Y cuando una persona muere, las células, en algunos casos, o algunas células pueden vivir por un corto tiempo de horas, por ejemplo, pero finalmente van a terminar muriendo también las células. Entonces, tanto la célula como la vida son un milagro, y ese milagro viene precisamente de Dios. Entonces, eso es más o menos lo que se ha ido descubriendo durante todos estos años. Ustedes lo que tienen que hacer es revisar esta página, por favor, indispensable que revisen esta página en el internet para tener mayor acercamiento a lo que es el estudio de la célula y la evolución del microscopio. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer un estudio más profundo. Bueno, una pinceladita porque ya tenían que leer ustedes esto con respecto a la célula, ¿ya? ¿Qué es la célula, chicos? Les había dicho que la célula es la unidad mínima de vida. Cuando estamos hablando de unidad mínima de vida, estamos hablando que es el elemento fundamental para que nosotros seamos parte de esos seres vivos. La célula, como unidad mínima, tiene que tener 3 elementos fundamentales, o por lo menos pertenecer y contar con estos. Tiene que tener una estructura morfológica, que quiere decir que la célula tiene que tener forma propia. ¿Está bien? Ya más adelante lo vamos a ver. Tiene que ser funcional. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ver los procesos metabólicos, lo que tienen que ver con el mantenimiento de vida de la propia célula, el funcionamiento de la propia célula, que va a dar origen al funcionamiento de los demás organismos. Y su origen, y la capacidad de reproducirse y de permanecer en el tiempo de la célula.
La forma y el tamaño de la célula, existen diferentes tamaños, diferentes formas de células. Estas van a estar, por ejemplo, divididas de la siguiente forma. Pueden ser poliédricas, como ustedes pueden ver acá. Una célula poliédrica puede ser, o de forma poliédrica, puede ser una célula epitelial, ya como esta. Unas fusiformes pueden ser como las células que están dentro de lo que son los músculos. Las células irregulares, como las neuronas, irregulares por su forma más que todo, ¿no? Ya, las filiformes, que tienen que ver, por ejemplo, con la célula reproductora, en el caso del espermatozoide, y otras formas como las esféricas, en el caso de los glóbulos rojos, en el caso de los glóbulos blancos, y las globosas, las plantas cúbicas, etc. Entonces, las células van a tener diferentes formas, diferentes tamaños. Como tienen diferentes formas y tamaños, precisamente es por eso que el microscopio ha ido evolucionando, porque se tiene que ver la funcionalidad, el tamaño, la forma y en algunos casos las irregularidades que puede tener cada célula. Para eso se han inventado los microscopios ópticos y los microscopios electrónicos. Quiero que ustedes observen esta parte del texto. Miren cómo son los tamaños relativos de los distintos objetos que tenemos acá, desde el cuerpo humano completo hasta una orbital electrónico, un átomo, una molécula. Si en este momento yo te digo, a ver, mira esta molécula, obviamente no vamos a poder. Si te digo, mira este cuerpo humano, tú vas a hacer la descripción de sus características. Precisamente, ¿por qué? Porque está al alcance del ojo humano poder observar un cuerpo completo, una manzana, una abejita, de pronto una hormiga. Pero ya la agudeza de nuestro ojo humano tiene que ir volviéndose mucho más fuerte para poder observar elementos muy diminutos. Para eso es que se inventa el microscopio óptico, que va a poder ver a colores, por ejemplo, o en blanco y negro, los elementos tales como la hormiga en un estudio morfológico mucho más agudo, los pelitos que tenemos en la piel, por ejemplo, la célula en su totalidad, las bacterias. En el caso del microscopio electrónico va a ir mucho más allá que un microscopio óptico. ¿Por qué? Porque eso nos va a poder permitir todo lo que son los elementos morfológicos, funcionales de origen, ya de los virus, del ADN, de la molécula, de los átomos, de las órbitas electrónicas. Entonces, miren cómo la agudeza de la visión se ha podido evolucionar. ¿Quién lo ha hecho esto? El ser humano, gracias a la sabiduría de Dios, para poder prevenir ciertas enfermedades que son muy indispensables, ¿no? Entonces, es indispensable el estudio de esto. Ahora, cuando nosotros hablamos con respecto a lo que son las bacterias, ya es muy importante su estudio. ¿Está bien? Su estudio es muy indispensable. Y cuando hablamos sobre las células también, ¿ya? Por ejemplo, las bacterias denominadas micoplasmas son las células más pequeñas. Se dice que miden de 0,1 a 1 micra. En el caso de las aves, por ejemplo, sus huevos son también células que llegan a ser mucho más grandes, ¿no? Son las células que sí se pueden observar a simple vista. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, lo que ustedes van a hacer en esta parte del texto es trabajar. ¿Qué es lo que van a hacer? Me van a anotar en estos espacios que ustedes tienen acá. ¿A qué microscopio o con qué microscopio podemos observar una pulga, el ADN, la célula vegetal, los virus, los glóbulos rojos? ¿Sí con el óptico o con el electrónico? Eso es lo único que tienen que anotar en estos espacios. Veamos a la siguiente página. Técnicas para observar la célula. Lo único que tenemos acá es las características que tenemos con respecto al microscopio óptico y al microscopio electrónico. ¿Está bien? Lo que yo quiero que ustedes entiendan acá y lo entiendan muy bien es que si bien se ha inventado el microscopio óptico, no es que no sirva, no es que
No es que simplemente necesitamos el ojo humano. No, se han inventado, ya son muy útiles porque su estudio da lugar, por ejemplo, a observar estructuras celulares para visualizar los distintos elementos que constituye la célula, que es un elemento fundamental para nuestro diario vivir, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante. ¿Por qué se ha inventado el microscopio electrónico? Para ver elementos que de pronto el microscopio óptico no va a poder tener alcance. Entonces es indispensable cada una de las características de los microscopios. El estilo o la forma de cómo se va visualizando cada uno de los elementos. Por ejemplo, en el caso del lente óptico, desde el ojo humano, ya, hasta la imagen que te va a dar el lente óptico del microscopio, cómo es que se va a ir dando todo su procedimiento. El ojo humano, el lente ocular, el lente objetivo que te permite ver la agudeza ya del elemento o de la muestra. Y desde la fuente de iluminación, que van a ser lo más importante. Dice que vamos a poder ver ya los elementos a colores o de pronto en blanco y negro. También vamos a poder ya ver lo que son los seres vivos, la observación de la estructura celular, etcétera. Entonces ahí te está dando cómo es que se da la observación de la muestra en el caso del lente óptico y en el caso del lente electrónico, ¿ya? Ahora, en el caso del lente electrónico ya tiene que ver mayormente con los electrones. Vayan haciendo un estudio más minucioso y leyendo las características. Muy bien, chicos, aquí vamos a hacer una actividad. Yo necesito que concentren toda su atención acá para que ustedes puedan presentar para la siguiente semana este trabajito. ¿Está bien? Vamos a dar una pinceladita. ¿Qué dice? Alguien ha comparado a un ser humano con una gran ciudad. ¿Por qué lo han comparado? Te dice aquí en el textito, ¿qué pasaría si en una ciudad hubieran personas, ¿ya?, que trabajaran todos unas por otra sin mirar lo que hace el otro o sin mirar que el otro sea más talentoso, más creativo? Todos trabajen por todos. Si uno fallara, el resto fallara. Y es así como se trabaja con las células en el organismo. Nadie puede trabajar solo por su bien. Las células siempre van a trabajar por el bien del resto, por el bien de los demás. Cuán hermoso sería una vida así, ¿no es cierto? Pero lamentablemente nuestra realidad es otra. En función a eso, nosotros vamos a resolver el siguiente ejercicio. Todos estos ejercicios que ustedes ven acá la tienen que ir respondiendo en su casa, ¿ya? Yo les voy a dar una pinceladita de cómo tienen que hacer en el ejercicio número 1 y ustedes lo van a ir resolviendo, el ejercicio número 2, en función al razonamiento simplemente. Las células animales tienen un tamaño medio de 25 micras, te dice. ¿Cuántas células entrarían en un milímetro? Si una micra es igual a 0,01 milímetro, te está dando datos de ejemplificación. Lo que tienes que hacer es tú resolver esto. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a resolver este primer caso? Aquí yo les voy a ir mostrando, más o menos, ¿ya? Teniendo en cuenta, jóvenes, teniendo en cuenta los datos que te da el texto. Nunca se olviden los datos que te da el texto, porque estos son datos aproximados, no son tan exactos como para sacar un nivel total. ¿Está bien? Entonces, ¿qué te dice? El texto te dice cuántas células entrarán en un milímetro. Lo que nosotros queremos saber es cuántas, si tenemos la distancia de 1 milímetro, en este caso, 1 milímetro, ¿cuántas células entran en esta distancia? Eso es lo que te quiere decir el libro. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar es lo siguiente. Queremos saber si una célula mide 25 micras, ¿ya? Si una célula mide 25 micras, ¿cuánto va a medir una célula en milímetros? Eso es lo primero que tenemos que hacer en este caso. Queremos saber que una célula, qué tamaño tiene una célula, pero en milímetros, ¿ya? Entonces vamos a hacer el despeje correspondiente para sacar los datos que nosotros necesitamos. Tenemos que convertir a a las micras en milímetros. ¿Está bien? Tenemos acá una micra. Vean acá. Te dice, una micra
tiene un valor de 0,001 milímetro. Acá está, una micra con el valor en milímetros. ¿Está bien? Una micra con valor en milímetros. Y tenemos que la célula mide 25 micras. Entonces queremos saber cuánto mide la célula en milímetros. Aquí está. ¿Cuánto valdrá la célula en milímetros? Entonces lo que hacemos es el despeje. 25 micras pasa a multiplicar con milímetros. 25 pasa a multiplicar con milímetros y una micra pasa a dividir. Multiplicamos. En ese caso lo primero que tenemos que hacer es eliminar las unidades correspondientes, ¿ya? Necesitamos milímetros, entonces eliminamos micras, ¿ya? Micra con micra se va y nosotros nos quedamos con esta unidad que es milímetro. 25 por 0,01 dividido entre 1 nos da un valor de 0,025 milímetros. Perfecto, ya sabemos que una célula tiene o mide 0,025 milímetros. Ya tenemos este primer dato. Vamos al segundo dato, que ahí es donde vamos a responder la pregunta que te dice cuántas células entran en un milímetro. Ya tenemos el primer dato. Una célula, vamos a reemplazar ya datos, es igual a 0,025 milímetros, ¿ya? Entonces, en una célula, ¿cuántos milímetros tiene? ¿Ya? Vamos a continuar. Aquí tenemos una célula que es igual a 0,025 milímetros. En una célula, ¿cuántas células entran en un milímetro? Esa es nuestra pregunta, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos el valor de célula, ¿ya? Vamos a reemplazar los datos. Una célula pasa a multiplicar, ¿ya? Una célula pasa a multiplicar con un milímetro. 0,025 milímetros pasa a dividir. Unidades iguales las eliminamos y nos quedamos con célula. Multiplicamos 1 por 1 dividido entre 0,25 y tenemos el resultado de 40. ¿Con cuál unidad? Con células. Entonces tenemos el siguiente resultado. En la distancia de 1 milímetro, entran ¿cuántas células? 40 células. ¿Está bien? Eso es lo que hemos hallado. ¿Cuántas células entran en 1 milímetro? 40 células. Este es el procedimiento que se sigue para trabajar, que es una simple regla de 3, para trabajar esta primera respuesta que ustedes tienen acá. ¿Está bien? Todo el procedimiento ustedes lo van a volver a hacer. En este caso, te dice, calcula cuántas células tiene tu cuerpo siguiendo el siguiente razonamiento. Lo primero que vas a hacer acá es anotar el peso de tu cuerpo y con ese dato va a ser más sencillo ir trabajando los siguientes resultados. ¿Está bien? Entonces, para el siguiente lunes, lo que tienes que hacer es enviarme una foto de todos estos resultados que tú has sacado, ya más o menos con el ejemplo que te he dado, ¿ya? Y haciendo un razonamiento. Entonces, tú vas a ir trabajando con esos datos, haciendo esos datos para poder trabajar en la siguiente clase. El formato de entrega, una foto hasta esta página, hasta el lunes a mediodía, con nombre completo, por favor, y paralelo. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. El día lunes les vamos a seguir trabajando.